Y se va acabando la semana, es día 29 de julio, se va acabando el mes. Dianita, buenos días, 5 grados centígrados, así amanece la ciudad de Quito el día de hoy. Así es, Robert. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada informativa con importante información. Mucha y variada, que este día viernes sea realmente extraordinario. Hemos preparado todo un programa noticioso para que usted esté bien informado. Ha llegado Diario El Comercio a nuestra mesa de trabajo. Los titulares más importantes en este día. El Comercio dice: retiro de rocas se inicia 6 meses luego del aluvión. Los electores esperan ideas que mejoren sus vidas. El juego de los cocos se reúne a los vecinos del barrio. Los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio, usted lo puede solicitar en todo el país. Arrancamos ya con las noticias. La madrugada de este jueves, el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y 8 personas más fueron detenidas como parte de una presunta delincuencia organizada. Guamán se desempeñó como uno de los altos dirigentes de la organización indígena. Veamos. Señor prefecto, ¿cómo se declara? Señor prefecto. Más que un buen operativo, Patricio Carrillo, ministro del Interior, califica como un buen trabajo la detención del prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, con fines investigativos, ya que le venían pisando los talones desde aproximadamente 2 años atrás, cuando estaba en campaña para la reelección. Este es un trabajo, una minería de datos en cuanto tiene que ver a la forma de contratación, a la forma de enriquecerse. Aquí hay muchos delitos complejos que yo estimo y espero que la Administración de Justicia los cumpla. Aquí no hay delito flagrante, aquí hay una detención con orden de autoridad competente. Al parecer, Guamán no tuvo tiempo ni de desperezarse. Los uniformados le cayeron en horas de la madrugada de este jueves, como parte del allanamiento a 32 inmuebles en esa provincia, donde se detuvieron a 9 personas por presunta delincuencia organizada. Carrillo prefirió ser cauto sobre el posible depósito de $30 millones en una cuenta de Nicaragua. Hay mucha información que ya en este momento es de carácter reservado, pero sí hay muchos familiares que están involucrados también bajo diferentes formas, como testaferrismo y algunas otras. En fotografía se pudo observar a Guamán en ropa de dormir. Él fue coordinador de Pachacutic, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, diputado nacional y desde el 2014 prefecto provincial. El secretario de Estado confirmó que sí se trataría de persecución. Hay persecución al delito y a los actos de corrupción cometidos por las personas. Eso es lo que corresponde hacer en un Estado de Derecho. Y ya que estamos hablando de las mesas de diálogo, a mí me gustaría proponer también, ¿por qué no conversamos en la mesa de seguridad sobre los problemas de corrupción? Porque este es un tema fundamental para poder dar legitimidad y para poder tutelar libertades y derechos de los ciudadanos también. Miguel Ángel Mateos es uno de los denunciantes. Yo presenté uno por enriquecimiento ilícito, porque efectivamente el señor compró una propiedad en $250,000. Esa propiedad de 250,000 no cuesta 250,000, eso costará unos $400,000. Es del resultado del operativo Depuración 1, informó Héctor Romero. El superintendente de bancos no podrá ser posesionado por la Asamblea Nacional, pues una acción de protección interpuesta por la unidad multicompetente de San Borondón lo impide. De manera textual, la autoridad judicial indica que se deja sin efecto de manera provisional, pero inmediata, hasta que se resuelva en última instancia el recurso constitucional. Fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, quien dio a conocer sobre la acción de protección que impediría que este viernes sea posesionado Raúl González como superintendente de bancos. Más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo de dicha disposición judicial, creo que es sumamente imperioso cumplir con ella. Tendríamos que analizar en el contexto total, el momento de la audiencia, los argumentos que han motivado la presente acción de protección y también estar muy atentos de la decisión judicial. Creo que es nuestro deber primero acatar la disposición judicial, ya que el Consejo de Participación Ciudadana es un organismo administrativo y la decisión judicial está por encima de este accionar administrativo. Más allá de que debe quedar claro ante la ciudadanía de que el Consejo de Participación Ciudadana ha cumplido
con sus funciones de designar a la primera autoridad de la superintendencia de banco. De manera textual, el documento señala que se deja sin efecto de manera provisional pero inmediata hasta que se resuelva en última instancia la presente acción constitucional de protección. Por tal razón se anticipa que la Asamblea Nacional debe también ser notificada. Ha sido notificado el señor presidente de la Asamblea Nacional, él también deberá cumplir con la disposición judicial, o por lo menos le hemos trasladado esta disposición judicial donde se ordena que el Consejo de Participación Ciudadana le comunique al presidente de la Asamblea que se suspenda dicha posesión. Simplemente una persona en el uso de su derecho ha planteado una acción de protección y serán las autoridades judiciales las que, analizando la posible vulneración, emitan una decisión a favor o en contra de la misma. Durante la votación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designó a Raúl González como superintendente de bancos, se advirtió una alerta por parte del presidente del organismo, por la cual se refirió que el mismo no podría ser apto para el cargo. A pesar de eso, 4 integrantes del Consejo votaron a favor. Informó Javier Rosero. Y la Asamblea Nacional está a la espera que el Ejecutivo se pronuncie oficialmente sobre la conformación de una comisión mixta que pueda ser el enlace entre estos dos poderes del Estado, acortando el distanciamiento. Sin fecha para su creación en la Asamblea Nacional, se ve la necesidad de que nazca lo más pronto posible. De una u otra manera hay que conformar una comisión que le permita al presidente revisar un poco los proyectos que piensa enviar al legislativo y que ahí le pudieran dar sugerencias respecto de cuál va a ser el nivel de receptividad que va a tener ese proyecto. Porque lo que le faltaba al presidente, y esto no es un secreto, ha sido tacto con los proyectos que ha mandado al legislativo. Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, se refiere a la conformación de una comisión mixta conformada entre el Ejecutivo y Legislativo, como el inicio del eslabón para zanjar diferencias. Yo preferiría que no sean asambleístas, aunque no tendremos problema en que sean asambleístas, pero preferiría que sean técnicos de la Asamblea, compañeros asesores, a lo mejor un asesor por bancada, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, habría que debatirlo, que pudieran estar del lado del Legislativo y asimismo del lado del Ejecutivo. La iniciativa surgió desde el titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela. El régimen ha expresado su voluntad de ser parte. Siempre hemos venido invitándole al Ejecutivo que trabaje con el Legislativo unificados. Vamos a tener los resultados para todo el país y para evitar lo que pasó anteriormente en esto de las manifestaciones. Hay quien se muestra escéptico. Esto no depende de mesas técnicas o mesas de diálogo, pasa por voluntad política. Y lo que hemos visto que desde el presidente Guillermo Lasso no hay esa voluntad política. Otros prefieren hablar de posibles temas a tratar. Un sistema de educación intercultural bilingüe, con una autonomía propia, con asignación de recursos. La propuesta fue lanzada. Hay que esperar a ver si cuaja. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles ahora que el magisterio ecuatoriano ya cuenta con su equiparación salarial, pues este día jueves fue publicada las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que, entre otros aspectos, establece un nuevo escalafón docente. La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, calificó como un triunfo de los maestros en lograr que el gobierno homologue sus sueldos al ser el resto de servidores públicos. Precisamente lo que significa la equiparación salarial para el gremio de maestros del sistema público es que sus salarios se homologan al resto de funcionarios del Estado, según el escalafón que tengan. Esto ha sido prácticamente el accionar del gremio, de la Unión Nacional de Educadores, del magisterio, que nos han dado la fuerza para que ahora esta equiparación salarial sea un triunfo del magisterio. En medio de eso tenemos maestros que han sido detenidos, maestros que han sido destituidos. En total existen 10 categorías docentes. En ese sentido, un maestro que se encontraba en el escalafón más bajo y ganaba $527 pasará a percibir 817. Según avance el escalafón, su salario sube en base al resto de funcionarios públicos. Las reformas a la ley no solamente es la equiparación salarial, sino que también son más beneficios como el aporte del 6% del Producto Interno Bruto a educación, que se haga una realidad, algo que está plasmado en
la Constitución de la República y que tenía que hacerse efectivo desde el año 2012, pero que no ha habido voluntad política por los gobiernos de turno para invertir en educación. Ya en el registro oficial, el gobierno tiene 90 días para que la equiparación salarial empiece a ser cancelada. Se establece que la categoría J, H y la categoría I se estará conformada también por los docentes de contrato y tendrá una remuneración equivalente a un servidor público 1. Mientras que la categoría G será equivalente a la remuneración de un servidor público 3, F 4, E servidor público 5, categoría D 6, C servidor público 7 y la B 8. Y finalmente, la categoría superior del escalafón equivaldrá salarialmente a la remuneración de un servidor público 9. El presupuesto anual para solventar la equiparación salarial, que incluyen a no menos de 160,000 maestros, les representaría al Estado más de 490 millones de dólares. Informó Javier Rosero. Y mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República designó a Iván Vinuesa como el nuevo gobernador de la provincia de Chimborazo, quien desde este jueves 28 de julio acata y cumple las normas de comportamiento ético gubernamental dispuestas por esta administración. Asimismo, el mandatario agradeció los servicios prestados por Hugo Fernández, el gobernador saliente. Y la creación de un instituto para la capacitación de artesanos es lo que adelantó el primer mandatario mientras recorría la provincia de Manabí. Detalles de esto enseguida. Guillermo Lasso cumplió agenda en Manabí. El primer mandatario se refirió al sector artesanal y por ello dio noticias respecto a lo que se llevará a cabo a un futuro próximo a través de la Cenecit. A través de la Cenecit, dirigida por Andrea Montalvo, nuestro gobierno ha firmado un convenio con la Junta de Defensa del Artesano para crear el primer Instituto Superior Tecnológico Artesanal. La idea es que los artesanos se capaciten de mejor manera. Es por ello que Lasso apunta a este sector, pues acotó que repotenciar con conocimiento es lo más importante. El primer Instituto Tecnológico Artesanal. Queremos que miles de artesanos no solo tengan mejor capacitación, sino que sus trabajos tengan un reconocimiento profesional. Además de que también ministros y demás autoridades trabajarán coordinados con los artesanos. Y ese dar nuestro, de parte de los usuarios, de los artesanos que somos todos los ecuatorianos, es precisamente lograr la aprobación de aquella ley en su momento, y hoy el presidente de la República ha formalizado la capacitación de los artesanos. Informó Julio César Saona. Solca y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES llegaron a un acuerdo de pago. El mismo se realizará en 3 partes. Según las autoridades, el monto total de la deuda del IES con los distintos núcleos de Solca asciende a 132 millones de dólares. Una noticia que parecía estar lejos llegó, y es que Solca aceptó el acuerdo de pago presentado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se trata de un convenio de pago, convenio que garantiza la atención de pacientes oncológicos derivados del IES a esta casa de salud. El IES pagará 132 millones de dólares que adeuda a Solca Nacional y lo hará en 3 partes. Tal como lo escuchó, este pago del IES a Solca se realizará en 3 partes. La primera consta de un poco más de 34 millones de dólares, pago que se realizará tan pronto se firme el acta de mediación, dice Jorge Ceballos, presidente de Solca. ¿Y las siguientes? Una segunda parte, cuotas mensuales hasta diciembre del 2022. Y una tercera parte en cuotas mensuales también hasta diciembre del año 2023. Y que el IES además se ha comprometido a pagar puntualmente los servicios que en adelante Solca preste a los pacientes que la institución los derive, afirma Ceballos. No tendremos inconveniente de recibir a nuevos pacientes oncológicos que el IES nos envíe. Serán bienvenidos y haremos los mejores esfuerzos por darles la mejor atención. La autoridad explica que tras la reunión se definió que el monto total de la deuda del IES con los distintos núcleos de Solca asciende a los 132 millones de dólares. Ese valor es consecuencia
de la conciliación de cuentas que cada uno de los núcleos de Solca ha hecho con cada una de las delegaciones provinciales del IES. Y tenemos actas firmadas de conciliación, cuyo monto total son 132 millones. Este convenio se da cuando la semana pasada Solca anunció que la fecha límite para llegar a este acuerdo era el 28 de julio, pero para beneficio de los pacientes que deben ser trasladados a esta casa de salud, se tomaron estas medidas. Informó Ismenia Solórzano. La reducción del riesgo país a 1.284 puntos, estabilidad fiscal y más de 8.000 millones de dólares en gasto social. Estas son las cartas del gobierno para buscar financiamiento con organismos multilaterales. Tras su viaje a Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, informó que aunque se redujo el déficit a 2.200 millones, el requerimiento supera los 7.000 millones por las deudas contraídas en anteriores gobiernos. Veamos. Contra viento, pandemia y el paro nacional, Ecuador no escatima esfuerzos para conseguir financiamiento en los organismos multilaterales. Fue corto el viaje del ministro de Finanzas y largas las opciones. Entre el déficit fiscal y la necesidad de financiamiento, hablamos de un poco más de 7.000 millones de dólares. ¿Con quiénes nomás buscan ustedes esas alternativas? Sí, las formas que tiene el Ecuador de financiarse es a través de organismos multilaterales, la CAF, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Son recursos que vienen en tasas bajas, plazos amplios. Que la disminución de 400 puntos en el índice de riesgo país, los 8.000 millones de dólares que se destinan al gasto social, de los cuales 1.400 se entregan en bonos, y un déficit fiscal que cayó del 7 al 2.2%. impiden tener otra suerte. De asegurar el gasto social, de bajar atrasos y de construir obra pública. Por otro lado, cree que hay futuro en las mesas de diálogo con la CONAIE, sobre todo en la focalización del subsidio, que no siga siendo una coladera. Le cuestan al país más de 3.000 millones de dólares, es decir, una cantidad equivalente a lo que el país invierte en salud o educación. Pasar de esa cantidad a una cantidad que esté realmente enfocada para que el subsidio lo reciba quien lo debe recibir. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Y ante el pedido del COE Nacional por la situación de contagios de COVID-19, el COE Metropolitano decidió acoger las medidas dispuestas. Entre otros puntos, en el municipio de Quito se realizará teletrabajo y el uso de mascarilla en ciertos casos que a continuación pues se los presentamos y explicamos. 2 días después de que el COE Nacional conoció el informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública, mismo que señala que nos encontramos en una nueva ola de contagios por COVID-19, el COE Metropolitano decidió acogerse a las medidas para evitar la propagación de más casos positivos. La primera es que vamos a realizar teletrabajo en el municipio de Quito, con los lineamientos que el Ministerio de Trabajo ha resuelto. Además, se adaptará el protocolo del Ministerio de Salud para el caso de personas COVID positivas, que incluye en primera instancia el aislamiento por 5 días de quienes presenten síntomas del virus o hayan tenido contagio con alguien que tenga COVID-19. En estos casos se debe mantener 5 días en casa las personas que tengan la sintomatología y posteriormente 5 días de uso obligatorio de mascarilla a los sintomáticos respiratorios. El uso de mascarilla también se amplía a otras áreas, a pesar de que su uso seguirá siendo opcional en espacios públicos o privados. Vamos a mantener las medidas de bioseguridad que ya se han estado aplicando, en el sentido de mantener el uso obligatorio de mascarilla en centros de salud y centros hospitalarios, así como es recomendable su uso permanente en espacios cerrados como aulas, áreas de trabajo y transporte público. Estas medidas que buscan prevenir más contagios se las adaptan a pesar que la velocidad de transmisión que tuvo Omicron es menor a la que se registró a principios de año, informó Javier Rosero. En este mismo tema, Quito sigue registrando aumento de casos de COVID. En la última semana, amigos, esta semana epidemiológica, según las autoridades, existe un 55% de positividad y alrededor de 4.500 pruebas de detención efectuadas. La alta transmisibilidad de la cepa de Omicron y sus sublinajes, dicen los especialistas, han incrementado los casos de COVID en las últimas semanas.
Según las cifras del Ministerio de Salud, indican que se registra un aumento global de más de 3.770 casos, y Quito no es la excepción, en donde se ha registrado una positividad del 55%. Estamos cursando una ola realmente de incremento de casos de COVID. Nosotros hacemos los análisis por semana epidemiológica que llamamos y vemos un incremento paulativo de la cantidad de positivos. Además que también el número de pruebas, que es importante, ¿no? En la anterior semana hicimos 2.500, en estas fueron 4.500 aproximadamente. Pese a esto, las autoridades destacan que la sintomatología de estos casos es leve y moderada, lo que ha ayudado para que no exista una saturación en la red de salud pública. Que son ambulatorios, es decir, están en sus domicilios durante unos 5 a 7 días. Por ello es que las disposiciones desde 5 días de aislamiento y posterior a esto la utilización de la mascarilla. Indican que en los centros de salud están habilitados como puntos de triaje para atención de sintomatología respiratoria y que la mayoría de pacientes que requiere de hospitalización son mayores de 65 años con morbilidad asociada. Lo que nosotros vemos es el impacto que son menos letales, es decir, no vemos casos de fallecidos, así como lo vimos en la anterior ola que fue en el mes de enero y febrero, pero sí tenemos un incremento de número de hospitalizados y esto conlleva a hacer el análisis de que estos hospitalizados tienen varios factores, tanto de comorbilidades, es decir, de hipertensión, diabetes o alguna otra cosa de inmunodeficiencia. Como una estrategia para frenar el aumento de contagios, instituciones públicas y municipales se han acogido a la recomendación del COE Nacional de realizar sus jornadas laborales en teletrabajo. Se ha dado establecer el teletrabajo en las entidades administrativas, que veremos un impacto de aquí en 2 a 3 semanas, pero generalmente en las entidades administrativas se ve casos leves a moderados. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que complete su esquema de vacunación de refuerzos, ya que en Quito hasta la fecha se registra el 65% de inoculados con primera dosis de refuerzo y tan solo un 18% de personas vacunadas con la segunda dosis de refuerzo, informó Mauricio Sánchez. Y a pocos días de que el gobierno ejecute un plan masivo para incentivar la aplicación de la tercera dosis, hay poca afluencia de ciudadanos en los centros de vacunación. En la Universidad Politécnica Salesiana acuden 30 personas diarias, mientras que en el vacunatorio municipal se realizan 300 inmunizaciones. El objetivo es pasar de 40 al 90% de cobertura. El aumento de al menos 2.600 casos diarios contrasta con el escaso flujo de ciudadanos en el único centro de vacunación municipal abierto, en Mucho Lote. Dicen que ya no hay nada, pero sin embargo eso es mentira, o sea, las enfermedades siguen y uno lo que tiene es que evitar. Por seguridad y porque en algunas empresas piden como obligatoriedad tener cuarta dosis. En enero vacunaban a 1.000 personas diarias. Hoy no pasan de las 300. Nos llegan los 3 biológicos que nos hace llegar el Ministerio de Salud Pública. En este caso sería CanSino, Sinovac y Pfizer. El próximo lunes el gobierno inicia un segundo plan de vacunación para elevar el porcentaje de población con la tercera dosis, que hoy no supera el 40%. El objetivo es llegar al 90% de cobertura en septiembre. Creo que nosotros funcionamos al susto. Realmente cuando vemos que los casos están aumentando, de repente la gente sí se preocupa un poco más. En uno de los centros del ministerio en la Universidad Politécnica Salesiana entra un promedio diario de 15 y hasta 30 personas. Sigue utilizando mascarilla, nuevamente volver a tomar todas las precauciones del caso. Mis compañeros de la universidad, ya que últimamente el contagio está muy fuerte. Tras el exhorto del COE Nacional para ajustar aforos y aplicar jornadas de teletrabajo en el sector público. No es en este momento la vía. El tema del teletrabajo se debe aplicar solamente en casos efectivamente que hubieran infectados, ¿no? El primer punto es el uso de la mascarilla, especialmente en todos los escenarios de concentración masiva. Ecuador está a nada de alcanzar 1 millón de contagios con mayor incidencia en Pichincha y Guayas. Las dudas sobre la vacuna se diluyen en cada ola. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Bueno, y el retorno. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta edición de viernes. Provecho esta hora en el desayuno. Bueno, desconocidos intentaron de manera ilegal dejar armamento en la cárcel de Latacunga. Elementos de las Fuerzas Armadas encontraron un paquete con armas blancas y armas de fuego. Se desconoce a qué pabellón iban dirigidos y su procedencia.
Era la madrugada de este jueves, cuando personal militar encargado de la seguridad del cerco externo de la cárcel de La Tacunga y mediante labores de inteligencia encontraron un paquete envuelto con cinta de embalaje y en su interior armamento. Un revólver calibre 38 y un revólver calibre 22. 5 desarmadores, 2 cuchillos, 4 municiones calibre 38 milímetros y 8 municiones calibre 22. Los desconocidos, al percatarse de la presencia militar, salieron a apresurada carrera por entre los arbustos. Para tratar de lograr su objetivo, rompieron incluso una malla de seguridad. Pero ¿quiénes eran los sujetos? ¿Y a qué pabellones iba dirigido el armamento? Eso se desconoce. Lo que sí está claro es lo que pretendían. Se sabe que allá hay 4 pabellones más uno de mujeres. Entonces, esto no le puedo indicar precisamente a qué pabellón iba, pero la intención de meter el armamento, eso sí está claro. Desde las Fuerzas Armadas explican que no es la primera vez que dejan paquetes por la zona. En lo que va del año, 3 bultos asimismo, envueltos. En esos bultos asimismo se encontraba armamento, munición y armas blancas. Y también encontramos bebidas alcohólicas. Y también encontramos sustancias sujetas a fiscalización, además de celulares. Los uniformados han incrementado la seguridad para evitar el accionar delictivo. Informó Marilyn Jaramillo. Y una organización delictiva fue desarticulada por la Policía Nacional. Según expresaba la autoridad de seguridad, 2 de los 7 detenidos presentan antecedentes de robo y demás delitos. Fueron 7 las personas detenidas vinculadas a distintos delitos. Según lo que dice la autoridad de seguridad, en rueda de prensa manifestaba que los sospechosos atacaban específicamente en los ejes viales intercantonales. De ahí que le seguían la pista, daban los resultados de los operativos. 7 personas detenidas, de las cuales 2 tienen ya antecedentes previamente. La una tiene antecedentes por tentativa de asesinato, abigeato, y la otra persona tiene antecedentes de detenciones por robo. Que están vinculados a otros delitos aplicados en distintas ciudades. De los indicios que se encontraron en 14 allanamientos que se realizaron con equipos tácticos del GOE, del GEMA, también de la UMO, se lograron encontrar en estos 14 allanamientos, previo coordinación con la Fiscalía, se lograron encontrar 6 armas, de los cuales son 4 revólveres, una pistola, una cartuchera. Ahora están investigando si es que estos detenidos tendrían conexiones con demás organizaciones delictivas. Robo a carreteras, en lo que es robo a domicilios, en lo que es extorsiones también, porque el modus operandi era robar vehículos, negociar la mercadería, y aparte de eso también, si no se procedía con el desguace del vehículo, extorsionaban a los propietarios para la devolución de los vehículos. Informó Julio César Saona. Y mediante un allanamiento ejecutado por la Policía Nacional en Loja, se capturó a Diego R., esto por el presunto delito de revelación ilegal de base de datos y acceso no consentido a un sistema informático. Las evidencias fueron encontradas en 2 computadoras portátiles y 6 terminales móviles. Una persona en Loja es detenida en el operativo que ejecutó la Fiscalía a través de la Unidad Nacional de Ciberdelitos y la Policía Nacional Ciberpol, como parte de una investigación por presunta revelación ilegal de base de datos. Se trataría pues de un ciudadano de aproximadamente 32 años de edad, el mismo que ya ha venido siendo objeto de algunas investigaciones en coordinación con Fiscalía General, obviamente. El detenido habría accedido de manera ilegal a información privada de cientos de ciudadanos que reposaba en el sistema de inteligencia y contrainteligencia del Ecuador, para luego venderla también de forma ilegal a personas naturales y jurídicas. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 229, determina que la pena en este tipo de delitos es de 1 a 3 años. Dicha información de los ciudadanos estaba alojada en el Centro de Inteligencia Estratégica CIES, cuya plataforma es abastecida por la Dirección Nacional de Registros Públicos. Allá donde obviamente pues se enfoca este trabajo, a evitar que las seguridades de los datos personales que son exclusivos sean utilizados por gente inescrupulosa que lo único que busca pues es obtener beneficios económicos. En Loja informó Marcela Constante Brito.
Y en la provincia de Los Ríos, en ciudades como Babahoyo y Quevedo, las motocicletas son los vehículos más utilizados por los ciudadanos, pero también por los antisociales, pese a que existe una ordenanza que prohíbe a 2 hombres circular en este tipo de vehículos. Este es uno de los recientes robos registrados en Quevedo. 2 sujetos a bordo de una moto, pese a la ordenanza que prohíbe a 2 hombres circulen en estos vehículos. Lo hacen y armados. Bajan a toda una familia apuntándolos y se van uno en cada motocicleta. Según datos de la Fiscalía, en Los Ríos, las motos mayormente son robadas en horas de la noche y la mañana. Y hasta el momento se han reportado 1.172 robos, al menos los denunciados ante la institución. En Babahoyo, la policía dio a conocer un operativo que permitió la recuperación de varias motocicletas reportadas como robadas, una en delito flagrante. Así como motocicletas recuperadas en Babahoyo 15, Quevedo 8, Vinces 5, Pueblo Viejo 2, Buena Fe 2, Ventanas 2 motocicletas. La institución del orden pide a la ciudadanía que se denuncie este tipo de hechos para fortalecer su trabajo. Hace ejecución a que prácticamente no se quede en la impunidad estos hechos y se ejecute como tiene que ser y llevar a estas personas infractoras de la ley a sus respectivos centros de detención. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y lo que les vamos a contar realmente es lamentable. Nuestro país entró en la lista de países con mayor tasa de robos y asaltos en América Latina. Un estudio reciente, amigos, indica que en uno de los últimos 4 meses, el 43% de los ciudadanos han sido víctimas de la inseguridad. ¿A qué se debe este incremento? ¿Cómo afrontarlo? Vamos a contarles en la siguiente nota. Por primera vez en la historia, la encuestadora norteamericana Gallup situó a Ecuador en el 3er lugar de la lista de países con mayor incidencia de robos y asaltos en América Latina. Se ve ingresar a 3 sujetos. El primero saca un arma de fuego y amenaza a una familia. De pronto, este saca al parecer un arma de fuego, lo somete y hace que se quede en el piso. La percepción de inseguridad, a decir de expertos, ha cambiado significativamente en relación a años anteriores. Estamos en una coyuntura específica en donde hemos pasado del riesgo aceptable de inseguridad a unos nuevos riesgos de seguridad que consideramos inaceptables. Es decir, que alteran nuestra vida cotidiana. Expertos aseguran que una de las tantas causas de la inseguridad es el debilitamiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos. Lo urgente es empezar a ver a la inseguridad como el resultado de un amplio proceso social que demuestra una serie de conflictos, una serie de problemáticas sociales, de accesos, de injusticia social. Vivir con miedo, indican, afecta la vida cotidiana y también las actividades productivas de la población. Lo que implica el aumento del miedo o la sensación o percepción de inseguridad altera profundamente o de manera significativa y cualitativa la vida pública. No es un asunto solo de la inseguridad o la delincuencia me va a arrebatar mis pertenencias, sino que aparte de eso me va a arrebatar mi vida. Analistas ven con cierto pesimismo la posibilidad de revertir estos indicadores, sobre todo porque buena parte de la ciudadanía ahora los mira con indiferencia. La gente empieza a acostumbrarse o empieza a encontrar o empieza a normalizar estas formas de violencia. Informó Álvaro Terán. Y ese es un gran reto para el gobierno. Hay que trabajar profundamente para evitar lo que los expertos dicen. Un acuerdo de paz se firmó en la cárcel de Santo Domingo para evitar más hechos violentos en lo que va del año, pues ya dejan al menos 60 víctimas mortales en amotinamientos. Como muestra de pacificación, los presos entregaron objetos ilícitos que tenían en su poder como armas de fuego y armas blancas.
Las armas que entregaron los PPL fueron colocadas en mesas. Se necesitaron varias de ellas. Cuchillos de todo tamaño, había 49 en total, 53 armas blancas artesanales, 2 armas de fuego, municiones, celulares, cargadores y pequeñas sogas que dentro de la cárcel se convierten en elementos letales. En una lucha que mantienen, o más claro, mantenían los PPL. Es que este jueves se firmó por eso un acuerdo de paz. En el acta se establece que los representantes de las personas privadas de la libertad acuerdan promover la sana convivencia en cada uno de los pabellones, desechar la violencia en todas sus formas, entregar todo tipo de armas e instrumentos que atenten contra la integridad de las personas. Ya que el fin de todos nosotros los PPL es establecer la paz y vivir en armonía. El nuevo director del Centro de Privación de Libertad dijo que tras los últimos incidentes, una de sus primeras acciones fue la conformación de un equipo técnico de pacificación que dialogó con los voceros de los privados de la libertad. También sostuvo que agilizará el despacho de carpetas de beneficios penitenciarios a quienes ya cumplieron con los requisitos. Que actualmente existe un promedio de unas 25 o 30 carpetas que se despachan mensualmente. Mi propósito es multiplicar dicho beneficio. Por su parte, el titular de la SNAI enfatizó que uno de los pilares fundamentales es la reducción de la población penitenciaria, así como la implementación de la política pública de rehabilitación social, para la cual el gobierno dispuso 27 millones de dólares. Este centro se convertirá en un pionero, será un modelo de gestión en los próximos días, por eso es importante el cambio de actitud, resolviendo los conflictos de manera pacífica. La suscripción de acuerdos de pacificación también se realizará en otras cárceles. El Centro de Privación de Santo Domingo ha sido el escenario de violentos incidentes que dejan al menos 60 fallecidos en lo que va del año. Informó Marilyn Jaramillo.